Bien, hoy día vamos a repasar, mejor dicho, vamos a aprender sobre un par de fórmulas nuevas y que son interesantes para el uso de ustedes. Hasta acá lo que habíamos visto, lo del viernes pasado, no hay dudas. Pregunto porque acuérdense que van a entrar dentro de lo que veamos el viernes que viene, entra lo que vimos el viernes pasado y ya ahí no van a ver, yo el viernes que viene no vengo a explicar, vengo a tomarles el práctico y tratar de, si lo podemos sacar rápido, liberarlo un ratito antes, cosa que en vez de tomarse 15 minutos se puedan tomar un poquito más, 20, 30 minutos de... No sé qué materia les viene después. Claro. Y son bastante artistas ustedes, andan bien para eso. ¿Ah? Bueno, entonces. A mí lo que no me quedó claro era eso de como copiar, que era como un copiar, o sea, de la materia de lengua, copiar las notas para la de matemática, que se tenía que tener los dos archivos abiertos. No me quedó como muy claro. Eso era la parte de vínculos. Claro. Es tan simple como elegir. Porque yo no sabía cómo era para copiar, no me acuerdo. No, copiar no vimos nada que copie. Lo que hicimos fue referenciar, por ejemplo, en la parte de matemáticas, referenciar la nota de cada uno, que lo único que hacíamos era poner un más. Por ejemplo, vamos a... No existían fórmulas acá. Esto era sobre referenciación e hipervínculo. Para referenciar era traer lo que tiene una celda en otro libro o en otra hoja. En este caso, como habíamos puesto todas las materias, lo voy a poner para que se vea mejor. Teníamos el listado de alumnos y después teníamos como encabezado las materias. Entonces, para saber qué nota tenía el alumno en la materia de matemática, lo que hacíamos era poner el signo más y después nos íbamos a matemática y en el mismo alumno, en el promedio, dábamos un clic y le dábamos enter. Entonces lo que está haciendo es traernos lo que tiene esa celda. No copia, te trae lo que tiene la celda. Si yo en la celda de matemáticas lo cambio, en vez de 7, en vez de ser una fórmula, ponemos un número cualquiera, lo que debería hacer acá es traer ese número. No es una copia, es una referenciación. Está diciendo, esta celda tiene lo mismo que la celda que está en donde vos quieras. Claro, o sea que hay que tener los dos archivos abiertos. En este caso están los dos en el mismo archivo. O sea, supongamos que se tener los dos abiertos. Claro, sí. Tenés que sacar de la otra hoja, digamos. Eso era cuando eran 2 libros. Claro. Pero es raro que vos tengas 2 libros. Por lo general que tienen lo mismo. Tenés todo lo mismo. Lo que a mí me interesaba era que ustedes aprendan el concepto y que vean que se puede hacer. Lo otro que vimos fue el hipervínculo, que lo que hacía el hipervínculo era, si vos estás en una hoja, llevarte a otra hoja o abrirte un archivo. Habíamos dicho, por ejemplo, que este de matemáticas, si le dábamos clic, me lleva a la pestaña de matemática. Acá podríamos hacer algo que me lleve de vuelta a en donde está el listado y el resumen. Y lo otro que habíamos visto... que eso yo me fui a rendir. Tocando matemáticas. No, pero ahí lo vas a tener que crear o el vínculo. Eso me lo perdí. Claro. Eso estaba en el video que les mandé. Sí, lo aquí. Lo otro que habíamos visto es que nosotros podíamos tener un listado de archivos
y que cada uno de estos hipervínculos, en vez de llevarme a una hoja, me abra un archivo. En este caso el PDF, si yo le daba clic, me avisa que vamos a abrir un archivo que no tiene nada que ver con Excel. Le dábamos a aceptar y teóricamente me tiene que abrir, aunque se demore un poco, depende de la computadora, me abría el archivo PDF. Ven como acá está abriendo un PDF que no tiene nada que ver con Excel. Entonces, lo que habíamos visto era eso. Era, por un lado, poder ver, está en el video que les pasé de la clase anterior, pero lo repasamos ahora. Podíamos seleccionar ir a un lugar de del mismo libro, a una hoja, o abrir un archivo que necesitemos, porque si nosotros acá estamos hablando podríamos, por ejemplo, en matemáticas tengo todas las notas, pero en cada una de las evaluaciones tengo el archivo que me mandó la maestra, la profesora o lo que sea. Entonces yo acá podría hacerle un link para que si hay alguna duda con las notas que tengo, abrir el archivo que me mandó el profesor o la profesora. ¿Quieren que lo hagamos para que quede acá también registrado? Suponiendo que vamos a abrir la evaluación 1, ¿cómo hacíamos? Botón derecho del mouse, nos íbamos al último, a vínculo, y este era el formulario de vínculos, donde fíjense que la primera parte, que era vincular a, era en una página web existente, en un lugar en este documento, que en el lugar en este documento lo que me muestra son las pestañas que tiene el documento. Crear nuevo documento y dirección de correo. Nosotros era en la parte de archivos, me muestra el explorador de archivos. Entonces acá podríamos buscar, creo que acá teníamos el de matemática. Acá hago clic en el archivo que quiero abrir y le doy solamente a aceptar y queda hecho el vínculo. Ven que cambia de color porque ahí se creó el vínculo para abrir otro archivo que no es el que tengo abierto. Entonces, si yo acá tuviese problemas con alguna o dudas con alguna de las notas de esta evaluación, al darle clic acá, lo que va a hacer es abrirme el otro archivo Excel. Y acá podríamos revisar lo que sea. Para esto, tenemos que tener un orden, una carpeta en donde sepamos que ahí están todas las evaluaciones de matemáticas. Todo esto, acuérdense que también es algo hipotético, porque por ahí los profesores no les mandan nada, tienen todo ellos y si hay alguna duda hay que arreglársela con el profesor, en cuyo caso mucho mejor porque no transcribiríamos nosotros. Hay colegios donde cada profesor carga las notas de su materia, lo único que ustedes tienen que hacer es el nivel del control y decir no me parece que esto esté bien, o hay dudas, y decirle, profesor, mire, usted sabe que me parece raro que este alumno tenga esta nota, y el profesor te va a decir, sí, porque no anda bien en mi materia. O sea, confirmar cosas que vemos, pero lo hacen ellos, sí. Pero lo manejan ellos. Entonces, mire, disculpe, eso es también un poco dentro del trabajo, el tener tacto con los profesores, porque no todos tenemos el mismo carácter, no todos son tan dulces y tan lindos. Buenos días, ¿cómo le va? ¡Ay, qué lindo! Llegaron las tortas. ¿O hizo bizcochuelo hoy día? Todo cerrado. Entonces, bueno,
Parte del trabajo también está en que ustedes tengan la suficiente profesionalidad para saber que no todo depende de ustedes, que fluya. Si algún profesor es medio raro, bueno, habrá que tratar a cada uno como corresponde. ¿Quedó claro cómo era esto? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es insertar acá dos columnas, y en estas dos columnas vamos a insertar una forma o varias formas, en este caso una sola, dentro de formas vamos a poner, ¿cuál podríamos poner de esta? Vamos a elegir una cualquiera. ¿Te parece? Bueno, entonces, lo vamos a usar en una sola, vamos a eliminar esta otra. Hemos puesto una forma, le hemos escrito panel, y a esta forma, ¿cómo ustedes harían para que al hacer clic en la forma me lleve a donde tengo yo acá el resumen? Sí, ¿y cómo lo harían? Adentro, parándonos adentro de la forma, de la imagen. Clic derecho. A ver, si se para arriba de la... ahí. No, lo veo. No da la opción de ahí. Sí, ahí está, sí. Es que no se ve. Sí, porque dice ahí. Sí, a ver. Yo más o menos por lo que entiendo, dice mismo. Con lo que decís, ¿no? Por lo que puedo decir. Podemos mejorar, veamos. Ahí está. Ahí sí. No vamos a tener que ir a los armadores. Zafamos esta vez. Bueno, Ahí. ahí quedó clarito, ¿no? Hermoso. Vamos de vuelta. Ponemos, Sí. Sobre. esperen que lo borramos y lo volvemos a hacer de nuevo. Dijimos, veníamos a insertar. Forma. ¿En dónde estaba?
Ilustraciones, formas. En formas elegimos la forma que ustedes quieran. La que había puesto era esta. La dibujan para insertarla. Vamos a hacer un poquito más ancho. Acá podríamos insertarle la parte escrita, el panel. ¿Cómo insertábamos panel? ¿Lo vieron recién? Editar texto. En editar texto escribíamos panel, lo vamos a hacer un poquito, ahí está. Y después, para que esto yo lo gire y que lo podamos poner como si fuera una pestaña a un costado, era lo voy a hacer para que lo identifiquen. Cuando uno le da un clic a una forma, acá arriba de la forma es donde les da para poder girar la forma al formato que ustedes quieran, podría quedar inclinado. Y después de esto, cuando el mouse, fíjense que cuando estamos en la parte de texto, cambia el mouse para el texto. Pero en la forma, si voy a uno de los puntos, es para modificar el tamaño, etcétera, etcétera. Pero si lo corremos un poquito, fíjense que cambia a la flecha más una cruz con las flechitas en la punta. Eso significa que lo puedo mover lo movemos y lo ponemos a un costadito, achicamos esto un poquito más. Y ahora, para que el panel me lleve a donde dice alumno 1, 2, 5, 6, le damos botón derecho, nos vamos a donde dice vínculo, y en los vínculos tendríamos que elegir un lugar de este documento para ir a alumno 1, 2, 5, 6. Le doy a aceptar y quedaría listo. Entonces, si estábamos acá con hacer clic en el título, que sería texto, me trae a matemática. Pero una vez que terminé de revisar en matemática lo que haga falta, me vengo a panel. Fíjense que cambia el mouse a una manito y si le doy clic, me trae de vuelta a alumno. Y lo mismo podríamos hacer en lengua, lo mismo podríamos hacer en historia. ¿Se entendió? Bueno, veamos quién lo hace en historia. Venga. Acuérdense que acá estamos practicando, no hay que tener vergüenza porque estamos aprendiendo. A ver, ya me olvidé. Primero inserte en la columna A, vamos a insertar otra columna. No, la columna primero. Ahí empieza. Perfecto. Entonces ahora, en esa, hago un clic ahí en esa columna. ¿Acá? No, abajo, en cualquiera de las celdas de la columna A. Bien. Y ahora vamos a insertar una forma, que va a ser cualquiera, no la misma que yo elegí, vamos a elegir otra para que ustedes vean que con cualquier forma se puede hacer esto. Ay. ¿Y cómo hago ahora? ¿Ves? Dice, ¿cómo hago? Es fácil, si no es algo complicado. Ahí está. Ah. Bueno, entonces ahí pongámosle panel. Adentro de la forma escribamos panel.
Vamos a poner. Ay, Hasta que no Me empiece pongo a escribir, nerviosa como no le si- vas a poner. y lo voy a hacer. Ahí está. Bien. Tamaño, ¿cómo va a ir la letra? Si la letra va escrita de arriba hacia abajo, letra por letra, o se va a leer así de arriba hacia abajo, como lo hicimos en lo anterior, es cuestión de ponerse a practicar y a jugar un ratito con esto. Ahora lo que tiene que hacer es ponerle el vínculo para que nos lleve a la pestaña alumnos. Listo. Hago un clic afuera del elemento, del objeto, y ahora ponga el mouse sobre el objeto. ¿Vieron cómo cambia? Ajá. Entonces, si hace un clic, me lleva hasta donde nosotros queremos. E incluso, gracias señorita, De nada. ¿me quedó claro? Sí. Muy bien. Cuando pasen por la compañera, díganle que viene, Esto nos serviría, si nosotros queremos hacer algo vistoso, podríamos poner por cada pestaña un objeto. Y esos mismos objetos, fíjense otra cosa, es que si yo este objeto le digo copiar, me voy a la pestaña donde no tengo nada, inserto la columna que tendríamos que insertar, botón derecho, pegar, y lo hice una sola vez y lo puedo pegar en todos. Entonces en todas, cada vez que hago un clic acá, me va a llevar al panel. Entonces, así como en el panel, en cada uno de los encabezados, acá, matemática me lleva a matemática, lengua me debería llevar a la pestaña de lengua. Y como retrocedo, si tengo muchas pestañas, si hay muchas pestañas con las 15 materias de un secundario, en cada una de las pestañas yo podría tener un panel en donde me diga cuál es el promedio de cada alumno en cada materia, ir a la materia y desde la materia volver al panel, e incluso estando acá yo podría generar otro que no sea panel. Estoy en lengua, uno que me lleve a matemática. ¿Quién lo va a hacer? Vamos, Juan, es que el varoncito del curso, póngale las pilas. Es exactamente lo mismo que hemos hecho, nada más que en vez de llevarme hacia la pestaña alumnos, me va a llevar a otra materia, desde una materia a otra. Entonces podríamos tener un panel para ir a la materia que queramos y desde el panel de control ver todas las materias juntas. Le pongo el mismo nombre, le pongo ¿El nombre de matemática? panel matemática o Sí, matemática. no pongas panel, ponle nada más que matemática para que sea cortito y contundente. Girámelo, que quede más acostadito, Juan, para que no sea tan ancha esa columna. Que quede como el otro que está arriba, acostadito. Así, perfecto. Lo más derechito que se pueda.
vínculo se pone en el vínculo. ¿No? Que cuando le pones vínculo para que se pone en el vínculo. Claro. La rectoría no va a escuchar nunca. Parece el grito de las mamás, ¿no es cierto? Que no se escucha. Estaría bien. ¿Listo, Juan? Sí, me quedó bien. Perfecto, gracias. ¿Quién va a pasar y le va a contar a Dios lo que hemos hecho ahora? Y le va a mostrar cómo se hace. Come on, baby. Mire, Dios, su compañera desde las 9 menos cuarto más o menos que se está preparando para explicarle lo que estamos haciendo. Facilísimo porque es parte de lo que vimos el viernes pasado. Usted me imagino que se acuerda de lo que vimos. Vio el video de vuelta, repasó, estuvo practicando, todo, ¿no? Fuerte, que se escuche. Ay, espere, porque no tengo nada. Bien, bien. Primero era para insertar, ¿verdad? Ok, Claro. bien. ¿En la misma acá o en No la hace falta temática? que lo haga. Cuéntele qué fue lo que hicimos y genere ahí un objeto distinto a los dos que tenemos y que vaya a historia. Que vaya a historia. Bien. Sí. ¿Ah? No, en esa misma columna vas a Abajo pegar. de ese cuadrado. Claro, abajo, acá. Claro, o sea que ahí mismo ponerla, insertarla. La forma. Pero vaya contándole. Ah, la bueno, compañera bueno. está dormida todavía. Bueno, Maribel, tenés que tenés que insertar una forma. Vas a insertar, pones formas, elegís la que te guste. Vamos a poner esa. Bien. Acá pones editar texto para escribir. Y después pones para formar un vínculo. Creo que no sale historia acá. Ah, sí. Seleccionas para historia y se supone que después, cuando apretes acá, nos va a llevar directamente a las notas de historia. Así que eso es. ¿Le quedó claro? A ver, muéstreme usted. Vamos a ir acá en matemática. Espere que lo vamos a poner un poquito ahí, así puede. En esta, insérteme uno que diga lengua y que me lleve a lengua. ¿Tiene que ser con relleno? Sí. Perfecto. Un caramelito. Es fácil, puede ser muy útil, depende de lo que ustedes quieran hacer. Ahora lo que vamos a hacer, ¿esto quedó claro? Bien.
Entonces ahora lo que vamos a aprender es algo que siempre todos quieren aprender a utilizar, y es el asistente sobre los condicionales. El ejemplo que vamos a ver es, vamos a agregar acá esta está vacía, ¿no? Por ejemplo, un checklist sobre algo que nosotros hemos generado, por ejemplo, las tareas del día. Entonces vamos a poner acá como encabezado el estado de la tarea y la tarea. Entonces empecemos a escribir tareas que ustedes creen que van a tener en un día de trabajo. Lo primero que necesitaríamos sería asistencia. Posteriormente, hagamos unas 10 tareas, que no sé si las vamos a tener a las 10, pero pongámosle que son 10 tareas. Control de libro de temas, porque los libros de temas lo deberían hacer los profesores, ¿no es cierto? ¿Qué más? Partes, ¿qué más? Bueno, no me hagan escribir tanto, si son tareas nada más. Bueno, vamos, ¿qué otro? Vamos a separar, por un lado, tomar asistencia a cargarlo en el GEM, porque no siempre vamos a tener esa facilidad de poder tener el GEM en el aula, porque probablemente como preceptores no tengan un solo curso. Lo más seguro es que tengan 3, 4, 2, mínimo 2. Entonces, carga de asistencia en el GEM. ¿Qué otro? Escucho. Tengan en cuenta que estas tareas no es algo que sea todos los días igual, o sí, probablemente un determinado día del mes tengan que hacer cosas distintas, agregar o cambiar. En vez de ser las mismas 10, capaz que tengan 12 o sean las mismas 10, nada más que ese día no hacen el control de la carga de, pongámosle, contactar a profesores que no cumplen. El que no cumplen es que me tiene que mandar las notas y no me las mandó, o tiene que cargar las notas y no las cargó. Muchas veces hay profesores que están en varios colegios, entonces el tiempo es oro, porque vos cuando sos profesor, hay profesores como la profesora Vanessa, tiene un montón de colegios. No sé si ustedes, bueno, creo que ustedes mismos me dijeron que en el GEM de ella figuraban un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ella tiene, quizás tiene 1 hora o 2 horas cátedra en un colegio, y después se tiene que ir al otro, y ya se hace la tarde y ya arranca con 2 o 3 colegios más en la tarde. Entonces, el trasladarse, aparte de dar la hora cátedra, el trasladarse de una institución a otra es tiempo. Entonces, aparte tenés que preparar para cada colegio lo que vas a dar, para cada colegio, mucho laburo, no solamente en el colegio, sino fuera del colegio.
Entonces probablemente tiene una vorágine tan grande, porque a eso hay que sumarle los maridos, los hijos, las enfermedades, que por ahí nos enfermamos, y se olvida que para esa fecha tenía que cargar las notas de nuestro colegio en 2 cursos que justo los tenemos nosotros. Entonces hay que estar encima del profesor para hacerle recordar: profe, disculpe, pero tiene que cargarnos tal cosa. Entonces pongámoslo como tarea, no estaría mal. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? ¿Qué más? Uno más. Bien, acá tenemos 4 supuestas tareas. Pueden llamarse distinto, podemos tenerlas en distinto orden, no importa. Le vamos a dar un poquito de cosmética. La cosmética es como, no sé si hablamos la clase pasada de cosmética, pero es muy similar a las mujeres. Hay que se vea más o menos lindo, que se vea prolijito y que den ganas de venir a ver y de completar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar todo y nos vamos a ir a la herramienta que está al lado de los colores. Estas herramientas sí las vimos, ¿no? La herramienta que le da color al fondo y la herramienta que le da color al texto, ¿no? Bien. Al lado de las 2 herramientas de colores tenemos una herramienta que trabaja con los bordes de las celdas, en donde podemos hacerlo. Si lo abrimos, fíjense que al lado del icono tenemos para desplegar un listadito de todos los bordes que podríamos tener. En este caso, como lo que quiero es diferenciar cada línea, vamos a elegir en donde dice todos los bordes, y lo que hace es esto: generar tipo tabla. Una vez que ya tengo bien identificado esto, lo otro que podemos hacer es a los títulos ponerlos en negrita. Probablemente podríamos cambiar el tipo de letra y elegir podría ser un Arial Black para que quede bien negrito. Y lo otro que podemos hacer dentro de inicio, habíamos charlado un poco sobre el encabezado de Excel, o nos fuimos directamente a las fórmulas la clase pasada. Fuimos derecho a las fórmulas. Bueno, lo que pasa es que las fórmulas es algo que me interesa que aprendan, pero vamos a darle un pestañazo al Excel. Cada uno de este menú que tenemos arriba, donde es texto, hace referencia a una categoría. En la parte de inicio tenemos todas las herramientas identificadas generalmente con un icono de cosas que podemos hacer. En insertar, como vieron recién, podemos insertar tanto gráficos como formas, líneas. Si nosotros acá quisiéramos hacer una tarea de unir con la flecha, podríamos poner en 2 columnas distintos objetivos y unirlos en fecha, que lo vamos a hacer enseguida, pero ahora les cuento así en general. Después, en disposición de la página, va a hacer referencia a si está horizontal, vertical o apaisada, y etcétera, etcétera. Fórmulas, lo que estuvimos viendo, nada más que acá vamos a tener una serie de fórmulas que son las más utilizadas. En datos, también los iconos más utilizados en la parte de datos es el filtro. Lo vimos el filtro, ¿cierto? Sí. Y el ordenar, etcétera, etcétera. En revisar es para la parte de lo que escribimos, poder trabajar con ortografía, etcétera, etcétera. Y en vista también tenemos un zoom, cosas que si bien están, depende de lo que uno haga, es el uso que le da. Entonces, volviendo a inicio,
En inicio están todos los iconos que generalmente se utilizan con más frecuencia y es donde le damos la cosmética a lo que tenemos. Entonces el encabezado, si vemos acá tenemos, por ejemplo, los primeros 3 iconos estos hablan sobre el espacio dentro de la celda. Vamos a poner un poquito más grande para que ustedes vean cómo funcionan. Fíjense que esto está abajo, pero bien podríamos ponerlo al medio, si es que elegimos la celda, al medio o arriba. Son las 3 opciones que tenemos. Entonces yo puedo ponerlo al medio, pero además elegir que esté al medio, izquierda, centro o derecha. Entonces le vamos a ir dando al texto una ubicación según lo que necesitemos. Eso hacen estos 6 iconos. Vamos a volver al lugar y lo que vamos a hacer el encabezado es ponerlo al medio. Y lo otro que vamos a hacer para diferenciar de las tareas, el título le vamos a dar un color. Entonces nos venimos a los colores y tenemos que el de la izquierda es el color de fondo de la celda y el de la derecha hace referencia al color del texto. Entonces podríamos poner un grisecito de fondo y el amarillo no me gusta. Un rojo podría ser. Vamos a ponerle acá en vez de gris un verdecito. Cuando queremos poner negro podemos seleccionar el color negro o poner el automático, que el automático sería el negrito. Bien, entonces tenemos las tareas, perfecto, pero esto va a ser un checklist. Entonces lo que vamos a ver, lo que vamos a aprender hoy día es a que nosotros podamos ponerle la famosa palometa o el check, que sería en el estado, y decir, bueno, si no tiene nada es porque no lo hemos hecho. Pero si yo pongo algo, ponemos un 1, que en lugar del 1 me muestre la imagen del check. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer y lo hacemos con el formato condicional. ¿Cómo es el formato condicional? Veamos si lo vamos a agregar. No, está ahí arriba. Formato condicional, está acá arriba. Lo que hacemos entonces es, marcamos todas las celdas donde va a ir nuestro formato condicional, el primer formato condicional que vamos a hacer. Vamos a dejar acá el 1 para tenerlo como referencia. Marco todas las celdas donde va a ir el formato condicional, me voy a formato condicional y vamos a elegir el de iconos. Fíjense que acá en iconos tenemos un montón y el que vamos a seleccionar para este caso es el que tiene el check o la palomita. Selecciono entonces ya en cada una de las tareas que vaya haciendo, si pongo un 1 me va a ir poniendo el check. Ahí puedo poner cualquier cosa como referencia. Se configura, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, claro, o sea, en vez de poner el 1 podemos configurar con un OK. Ponemos Sí, OK pero ¿sabes por qué les explico siempre con el 1? Porque es más fácil poner Sí. 1 enter que escribir OK, No, sí. pero lo podrías hacer con lo que quieras. Ah, no, ya entendí. Es que después cada vez que queramos poner, hay que poner OK para que se ponga el
Si vos pones OK, podrías poner la palabra hecho. Pero al final lleva más tiempo. Es nada más que lo que necesito es que me muestre que ya hice esa tarea. Entonces, en vez de escribir hecho con el 1, por eso siempre les explico para ir a la sencillez y hacerlo más rápido. Entonces yo le pongo 1, listo, ya me queda listo. Perfecto. Entonces, volvemos a marcar todo, nos volvemos a venir al formato condicional, pero esta vez, en lugar de ir al conjunto de iconos, nos vamos a ir a administrar reglas. Vamos a configurar lo que ya hicimos. Fíjense que en configurar reglas me aparece la regla que yo seleccioné, la que yo acabo de crear. Entonces la marco y le digo editar regla. Dentro de la parte de edición de regla, fíjense que acá los valores que me da y el tipo es porcentual porque es lo que trae por defecto la parte de la generación de reglas de formato o condicionales. Entonces esto lo vamos a cambiar. El tipo vamos a ponerle número. Entonces acá le vamos a poner que sea mayor o igual a 1, cosa que cuando yo ponga 1 me muestre la palometa, y si queremos algo que no pudimos hacer tendríamos que ponerle, fíjense que cuando es igual a 0 nos va a poner el signo amarillo, y si queremos que sea el signo de la X deberíamos ponerlo en negativo. Pero además de esta configuración de ponerle acá el 1, lo que vamos a hacer es hacer un check en donde dice mostrar el icono solamente, cosa que no nos muestre el 1 al lado, sino que nos muestre nada más que está hecho. Le damos a aceptar, y me muestra nada más que el icono. Este icono, como lo tengo todo tildado, le digo que para que quede más prolijito vaya al medio. Hasta ahora lo que voy explicando, ¿se entiende? Bien. Entonces, una vez hecho esto, cada vez que ponga el 1, listo. Ahí ya estaría hecho, ya lo tendríamos, pero vamos a ir un poquito más para que, además de esto, nos muestre de este lado el listado que hemos hecho, que lo vamos a poner más negrita, que cada vez que yo lo haya hecho no me quede igual que el resto, sino que sea un poquito distinto. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a lo mismo que hicimos recién. Vuelvo a marcar todo lo que yo quiero que tenga un formato. Me vuelvo al formato condicional. Vamos a ir a una nueva regla. Y vamos a usar este que dice utilice una fórmula para determinar. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Porque de acuerdo a lo que diga la celda de al lado, si lo hice o no, que ésta tenga una respuesta. Entonces, le vamos a dar un formato. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dejar que esté tachado o no. Que lo tache. Que lo ponga, le vamos a poner un color celestito, y en negrita cursiva para que se vea bien. El celestito me parece que no se ve muy bien, pongámoslo. Es que debería ser, a ver, este color,
Probemos ahí a ver cómo se ve. Bien, y una vez que ya elegí el formato que quiero, o vamos a hacerlo para que se vea más bien, le vamos a poner un rojo, para que se distinga bien en esto que estamos mostrando, ¿no? Después el color, si lo queremos más delicadito o no, va a depender del que quiera, pero lo vamos a poner en rojo para que se vea bien que está hecha la tarea. ¿Y cuál va a ser la tarea? Acuérdense que dijimos que va a ser según una fórmula. ¿Cuál va a ser la fórmula? Acá es donde nosotros vamos a escribir la fórmula. Y la fórmula debería ser una pregunta, que la pregunta sería si la celda de al lado tiene el 1, que es la que me pone el check, o no. Entonces, simplemente yo le voy a preguntar, fíjense que tengo marcado todo, pero Excel va a entender que es para todos, pero yo la fórmula la tengo que hacer para el primero nada más. Entonces yo voy a preguntar, fíjense que el primero que yo seleccioné es el de asistencia, entonces me voy a ir al lado y le voy a decir, ¿esta celda es igual a 1? Si la celda es igual a 1, le va a aplicar el formato que yo elegí. Si no es igual a 1, va a quedar tal cual está. Entonces, le doy a aceptar. Y cambió para todos. Esto, si lo borro, perfecto. Entonces, vamos a ver. Hice asistencia, le pongo el 1, le doy enter. Porque cometí un error yo. Volvemos, esto sirve. Vamos a volver a formato condicional, nos vamos a ir a administrar reglas y esta la marcamos y la editamos. Bueno, acá está el error. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos lo que significa el signo pesos al lado de la columna y del número? ¿Qué es lo que hacía el signo peso? Entonces, le sacamos el signo pesos vamos de vuelta, lo vamos a borrar, vuelvo a seleccionar y le vamos a borrar si le borro el signo pesos y le doy a aceptar, ahí estaría. Entonces, arranco el día, tengo todo el listadito de lo que voy haciendo. Ya hice el control de faltas, perfecto. Además de tildármelo, me le cambia el formato para que ya me quede visualmente que eso ya está tachado, está en rojo, listo, ese ya lo hice. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces vamos a crear. Profe, cuando fue a formato condicional, se paró en la celda en la A1, en la A2, y de ahí fue modificando todo, siempre parándose en la principal. Mirá, si vos te parás en una, sí, el formato va a ser nada más que para esa. Yo podría tener por cada una un formato distinto. Bien. Disculpen. En este caso, como es un checklist, yo marco todo. Está bien, primero marca todas las... Yo marco todo donde va a ir el formato, porque el formato es exactamente el mismo para todas. Fíjate, si yo pongo el 1, me pone el tilde y me le cambia el formato al texto. Y esto no tiene que ir llenándose de forma
exactamente desde arriba hacia abajo. Pues vos podés ir haciendo cualquiera de las tareas, vas tildando y al final del día vos tendrías que quedarte que hiciste todo. Si nosotros esto mismo lo tuviésemos que replicar por día, tendríamos que copiar esta, ¿no? Esta hoja la tendríamos que copiar 5 veces. ¿Qué es lo que habíamos hecho hasta ahora? Creábamos la hoja. ¿Y cómo copiaba esto acá? ¿Se acuerdan? Si nos paramos en la puntita ya, ahí, ahí. ¿Y después? Con el otro botón, con el botón derecho. Copiar. Y nos vamos a la otra pestaña. Pegar. ¿Acá? Sí. Y acá, si borro, copio todo. ¿Está bien? Bueno, hay otra forma de copiar que sería sobre la hoja que queremos copiar, en este caso la 3, Sí. le doy botón derecho y hay una opción que dice mover o copiar. ¿A dónde lo voy a querer? Y lo quiero después de historia. Si lo quiero después de historia y le doy a aceptar, lo que va a hacer es mover. Si lo que yo quiero es que cree una copia, tengo que tildar acá abajo. Fíjense la diferencia. Nosotros, voy a cerrar esto, tenemos historia, hoja 1, hoja 2, hoja 3. Sí. Botón derecho sobre la hoja 3, mover o copiar. Si yo elijo historia y le doy a aceptar, fíjense lo que hace. Me lo pone adelante de historia. Para mover, no solamente movemos así, sino que yo acá si hago clic izquierdo y mantengo apretado, también lo muevo. Ahora, botón derecho, mover o copiar. Vamos a donde dice historia. Le digo crear una copia y le doy a aceptar. Fíjense que tengo hoja 2, hoja 3, no la movió y adelante de historia me creó la hoja 3, 2, que lo único que deberíamos hacer es cambiarle el nombre. O sea que de esa manera hacemos, por ejemplo, el día 1 y... Son distintas formas de hacer lo mismo. Claro. Cada uno lo va a ocupar la forma que le sea más cómodo. ¿Está bien? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces, este lo vamos a eliminar. El 3 lo vamos a eliminar. Bueno, ¿quién va a venir y le va a hacer todo a esto?
Usted que ya está parada, ve. Y que ya te vas. Ya que tiene la boca abierta, ya me entanda, ven. Vaya haciendo lo que se vaya acordando, si no los compañeros le van a ayudar. O sea que tenemos que marcar otra vez todas las Volver tiras. a hacer lo mismo que hicimos, ponerle los bordes, Bien. ponerle a los títulos una negrita, cambiar el tipo de letra. Vamos a ampliar esto. No, la B. ¿Ah? La B, la columna. Ah, claro, esta es la que estamos Claro, creando. Exacto. para que se tome lo que tome. Bien. Ahí. Esa era una forma de ampliarlo. ¿Qué otra forma Haciendo habíamos visto? doble clic. Doble clic, perfecto. Es igual que el Word, tiene el atajo de la negrita control L. ¿Sí? Si lo marcas, le pones control N. Bueno, Juan. Control K. Déjame hablar, que vas a hacer mejor que nosotros, Juan. Estoy satisfecho. No sabía ver el alfabeto en el clase. ¿Ah? Ahí voy. Ah, bueno. Que se quede hasta las 3. Bien. Ahí lo centré, le hice todo. ¿Y ahora qué hago? Vamos a hacer lo que vimos recién, el formato condicional. Bien. Arranquemos por el estado. No. ¿No? Solo. Miren, si Ya ustedes se- marcan como su compañera que marcó todo, cuando hagan el formato condicional va a ser para todo lo que hayan marcado. Ah, Sí. bien. Entonces acá me voy. Perfecto, entonces vamos a hacer el primer formato condicional. En el primero, ¿qué le vamos a poner? El icono, Sí. Un montón de iconos. el check. Ahí iría, Ajá. Ahí. Y acá sí. y ahí elegimos el del check. Dale, perfecto. Bien. Ahora volvemos a... Entonces, volvés al mismo formato, nada más que ahora, en vez de Administrar. crearlo, nos vamos a administrar. Bien. Seleccionás la regla, porque pueden tener varias reglas. ¿Sí? Estas reglas. Sobre la misma selección podemos tener distintas reglas. Sí. Entonces, si le ponemos el 1, va a aplicar esta regla. Si fuera un 5, puede tener otra, y así sucesivamente. Bien, entonces, lo primero que hacíamos, ¿qué era? Tipo. Cambiar el tipo, que dice porcentual, que es el que trae por defecto Excel. Ah, Al final a la derecha, arriba de cancelar, cambiamos porcentual por número. El y de abajo también. no, bien. Y en los valores, en el primero, Cuando el valor es igual a 1. cuando Acá dice lo que cambiamos. sea mayor o igual, ahí le poníamos un 1. Y el de abajo, nada. No, déjalo ahí, dale a Ahí aceptar. Y dale a aceptar. Bien. Entonces ahora, cada vez que pongamos un 1, ¿qué pasó? Nos faltó algo. No, Había falta que hacer sa- el tachado. El tachado. Entonces, toco acá. No, hay que borrar el 1. Ah, lo borro. No, tenés que poner tenés que andar Vamos. Otra vez, Vamos de formato nuevo. condicional. Administrar Administrar. y Le damos un clic a la regla, le editar. decimos editar regla. ¿Y qué nos había faltado? Ahí mostrar icono únicamente. Mostrar icono únicamente. Le das Y a aceptar. Aceptar. y ahí está. Perfecto. Bien. Listo. Ahora Muchas gracias, porque la otra lo va a hacer otra persona. ¿Quién? Cualquiera, vamos, si tienen que venir todos. Ven, usted que está al final. Ahí encontró. Voy a ver qué. Sí, vaya tranquilo. Venga, sin vergüenza. Digo, ¿Qué tengo que hacer ahora? y ya hicimos el check, ahora habría que poner que lo que está escrito
Ujú. cambie, cada vez que tenga un check, que cambie de De color. alguna manera. Y Algo. si quiere ponerle tachado, como quiera. Marquemos todo primero. Y este era formato condicional. Sí. No sé. No agarré. Una fórmula Esta. esa. Utilizo una fórmula. Y ahí, No para los valores, no. Acá la forma en la que lo hagan es indistinto. Claro. Mientras completen todo, yo me fui a formato y elegí el formato primero. Pero si ustedes quieren, pueden hacer primero la primero elegir fórmula. la fórmula y después, sí. Da lo mismo. Sí. Porque eso va a cambiar cuando le demos aceptar, aceptar. Recién ahí va a cambiar. Bien, ahí hago seleccionar la celda que dice A2. A2. Esa. ¿Esta? Esa. Ahí te la Y trajo. le saco los- Sacarle el signo peso. Y al lado poner igual a 1. Igual. ¿Cuál es el igual acá? ¿Este? El igual está arriba del 0. Con el shift tenés que ponerlo. Igual 1. Listo. Entonces ahora nos vamos al formato y ahí vas a elegir qué formato querés darle a cuando ya esté listo, cuando ya tenga el check. ¿Qué color quiere que tenga? Le pongo el rojo, que es El que más usted verde. quiera. Sí, podemos cambiarlo, no hay problema. No necesariamente tiene que ser rojo. Bueno, ese. Y le pongo una letra distinta. Lo que quieras. Elegimos y estamos practicando, así que da, igual que el tamaño, lo podríamos poner que se achique cuando ya está lista. Póngale 8. Pero no me deja cambiarlo. ¿No le permite? Bueno, no importa. Y nada más. Ah, esto se puede subrayar. A mí me lo va a Lo subrayar. que quieras, elegí lo que quieras para que veamos. No. No estamos ahora eligiendo que se vea bonito ni prolijo, estamos jugando con la herramienta para que vean cómo funciona. Si lo dejas así, no lo tachas. Así. Ahí Tachado. ves que dice vista previa, en vista previa te muestra cómo va a quedar. Listo, aceptar, y como ya hiciste la regla, dale a aceptar. Fíjate que en la primera, ahora por ejemplo en donde dice cita padres, ponele el 1 y a ver si se cumplen todos. 1 enter, perfecto. ¿Se entendió? Sí. Es algo muy piola, muchas gracias. Sí, qué bueno Esto que mismo- en la clase, porque está buenísimo y es una forma fácil de hacerlo, pero después uno cuando lo hace se olvida. Está bueno que nos quede Bueno, el todo, video, porque después en el momento, a ver, yo hay cosas que las hago tocando, y si lo logro, lo logro. Y hay otras que no. para terminar, porque ya estamos ahí dentro del horario, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, nos vamos a venir de cualquiera de estas, voy a tomar. Fíjense chicos, vamos a tener acá los alumnos y acá le vamos a poner, lo vamos a hacer para el mes que viene, entonces el 1 de julio, sería 7, estamos en el 06, lo vamos a hacer para julio. Dos del 7 me fui mucho. Bien, algo que quiero que aprendan.
Yo acá aproveché de Excel. Cuando yo en Excel pongo 2 o 3 veces una serie de cosas, Excel ya interpreta lo que quiero hacer, entonces yo al copiar sigue con la serie. Como vio que eran las fechas, del 1 me lo tomó. Perfecto, ya lo tengo. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito que esto, primero, que tenga otro formato, que me muestre en cada fecha el día que corresponde a esa fecha. Porque lo que estoy armando es una planilla para tomar asistencia en un Excel para después cargar en GEM. Suponiendo que justo en el colegio, en la escuela que me toque, pónganle que sea privada y no tiene GEM. Entonces la asistencia la tengo que llevar de otra manera. Por eso estamos aprendiendo a usar el Excel, ¿no es cierto? Porque si no, aprenderíamos nada más que GEM y no tendría sentido usar Excel si vamos a usar nada más que GEM. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cambiarle el formato a esta fecha para que me ponga un formato donde me diga el día con número, el día en escrito y después el año. Todo este formato ya lo tiene Excel predeterminado. ¿Cómo lo encuentro? ¿Alguien sabe? En formato de celda. Perfecto. Entonces, lo dejo todo marcado para que me lo cambie el formato en todos. Le damos botón derecho, nos vamos a formato de celda. Fecha. Ya sabe que tenemos fecha, entonces acá elegimos cuál es la fecha que quiero que me muestre. Yo necesito que me muestre el día para después poder poner de otra forma lo que es sábado y domingo y ponerlo un poquito más prolijo. Entonces pongo el formato que diga viernes primero de etcétera, etcétera. Joya, me quedó espectacular. Pero ¿cuál es el problema? Que yo tengo los alumnos y le tengo que ir poniendo la asistencia al alumno en línea, no así como lo tengo. ¿Alguien sabe cómo se hace? ¿No? Lo tengo vertical y lo quiero horizontal para poder poner la asistencia por cada alumno. Acá en el encabezado, el primer encabezado dice persona y abajo de la persona tengo el listado de alumnos. Entonces a partir de la derecha quiero que me empiece a poner 1, 2, 3, 4. ¿Alguien sabe cómo se hace? ¿No? ¿Cómo seleccionar esto desde el teclado? ¿Se acuerdan? Control Shift, la flechita hacia abajo, perfecto. Lo copio, ¿cómo copiamos? Control C. Pero en lugar de pegar con Control V corta, lo que voy a hacer es irme a la primer celda, le voy a dar botón derecho y en la parte donde dice opciones de pegado, fíjense que abajo de los iconos dice pegado especial. Le doy un clic en pegado especial y lo que voy a hacer es transponer. Transponer significa que algo que está de una forma pasa a la otra. Entonces le digo transponer, pero fíjense que yo tengo un clic nada más que en la primera, no selecciono todo, sino que le doy un clic solamente a la celda donde yo quiero que empiece. Lo vamos a hacer en otra celda para que quede mejor. Lo vamos a hacer en la celda C. En la celda C le pongo pegado especial, transponer. Le doy a aceptar y fíjense que como yo le puse copiar, no me borró el primero. En el segundo, ¿cómo hago para ir seleccionar todo hacia la derecha? Control Shift a la derecha. Control Shift, flechita a la derecha. Acá lo que hago es
No, tengo que marcar, no. Cometí un error. No era marcar las celdas, sino marcar las columnas. Marco todas las columnas para que autocompletar me abra y me muestre todo. Entonces, fíjense que lo que yo tenía vertical, al copiarlo y pegarlo traspuesto, al transponer me lo pone horizontal. Entonces esta columna la elimino y ahora me queda para poner el viernes, sábado y domingo. Lo pongo, le cambio el color de fondo y se lo ponemos, que el rojo te gusta, es que es medio chillón el rojo, pero bueno, lo querés el rojo, no importa. ¿Cuál es la historia? Incluso ni siquiera me interesa que el fin de semana ver qué es lo que dice, lo puedo hacer más chiquitito, ¿cierto? Entonces yo sé que acá es donde voy a poner. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Shift, Control hacia abajo para que llegue hasta el último alumno y sin soltar nada, la flecha hacia la derecha para que me lleve hasta la última fecha. ¿Está bien? Ahí me seleccionó todo. Entonces ahora le vamos a dar formato para ayudarme visualmente a que cada alumno lo haga. ¿Qué otra cosa podemos hacer? A cada uno de estos, en vez de poner la P de presente o la A de ausente, podríamos hacer un formato condicional para que yo acá ponga el 1 y me ponga la palometa. Entonces, donde tengamos el check es porque está presente y en donde no tenga nada está ausente. ¿Se entiende? Lo otro que puedo hacer es, una vez que ya identifiqué los sábados y los domingos y les di un formato distinto, vuelvo a marcar acá, Shift Control hacia la izquierda y les vuelvo a cambiar el formato. Volvemos a formato de celda y elegimos la fecha corta. ¿Cuál era la fecha corta? ¿La tenemos la fecha corta? Esto sería lo más cortito. Entonces ahora vuelvo a seleccionar o lo hacemos como lo hicimos recién, seleccionando todas las columnas y le damos para que quede así cortito. Entonces ahora sí, tomo las asistencias. ¿Qué hora es? Ya estamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque esto queda el video, se lo subo y el viernes que viene va en el trabajo práctico. ¿Está bien? Bien. Sí. Avísenle a los que no han venido que están al horno. No les avisé. Que les vaya muy bien. Gracias. ¿Quién sabe cómo fue compañera? Yo. No, habla.